El término fraternidad, que hoy en día, al menos en el lenguaje más vulgar, aparece prácticamente como obsoleto. Si en la teoría política, al menos en la teoría política, otra cosa es el sistema en el que vivimos, se alude con cierta frecuencia a la libertad y la igualdad, la tercera parte de ese gran proyecto que surge de la modernidad suele quedar relegada al olvido. En las siguientes reflexiones voy a ocuparme de este concepto, como ya he hecho en otras ocasiones con la solidaridad, ambos tienen mucho que ver, y trataré de vincularlo estrechamente a los otros dos grandes conceptos modernos. Desde nuestra perspectiva libertaria, la libertad implica necesariamente igualdad y fraternidad. Frente a cualquier nexo y vínculo social tradicional, la fraternidad trata de imponerse, al menos desde la Revolución Francesa, como la gran alternativa revolucionaria. Esta novedad radical de la fraternidad tiene sus precedentes, quizá no tanto en la fraternidad religiosa como en la estoica de la antigua Grecia, la natural sociabilidad del ser humano como base para una aspiración cosmopolita. La Revolución Francesa, o al menos una corriente dentro de ella, posee esas aspiraciones claramente universales, no una simple emancipación de una polis o nación, sino el comienzo de la liberación del conjunto de la humanidad. Sin embargo, la posterior evolución política, desgraciadamente, reducirá notablemente el concepto fraternal en beneficio del Estado-nación, aunque tantas veces se siga presentando como un ideal republicano democrático. Se abandona la idea de la fraternidad universal, estrechamente vinculada a la virtud ciudadana como nexo social, que es algo que debería ser considerado como un poderoso motor ético. Ese sentimiento fraternal y cívico se considera endógeno al ser humano, con posibilidades de ser potenciado gracias a la educación. Sin embargo, tal y como ocurrió también a partir de la Revolución Francesa, cuando se ve que ese sentimiento no es endógeno, sino exógeno, es decir, externo al ser humano y trascendente, se abre la puerta al autoritarismo. A comienzos del siglo XXI resulta más reivindicable que nunca la fraternidad revolucionaria. El concepto de libertad desarrollado en Occidente ha conllevado la idea de que no existe obligación positiva hacia nuestros semejantes. Individualismo insolidario y el constante peligro de resurgimiento nacionalista son los rasgos principales de estas sociedades llamadas avanzadas. Por ello, un replanteamiento de la fraternidad universal, entendida como una de las dimensiones de la ética pública, es más necesario que nunca. Nuestra responsabilidad con las generaciones futuras, afianzando valores mucho más extensos y sólidos, hace que así sea. Precisamente si se renuncia a la fuerza y a la coacción políticas, es decir, a cualquier instrumento exógeno al ser humano y a la sociedad, una de las soluciones es la propia universalidad de los derechos humanos y sociales. Esa tensión cosmopolita para mí tiene una fuerza ética por sí misma, ya que nos permite observar al otro como una forma de complementarnos a nosotros mismos. No le observamos ya como algo extraño o como un objeto. Es el gran desafío de una innovadora ética que puede resolver esa antinomia entre el respeto a la diferencia y el establecimiento de normas, o mejor dicho, valores, válidos universalmente. Es entonces la fraternidad el principio que puede restablecer la justicia social cada vez que trata de imponerse un individualismo insolidario. Hablamos de esta manera no solo de un enriquecimiento de la vida social, también de otorgarle un sentido que puede doblegar esa tendencia del ser humano a abandonarse a fuerzas externas o disquisiciones metafísicas. Hay que recordar el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Sin embargo, las bellas declaraciones van acompañadas tantas veces de un profundo olvido en la realidad. Las ideas solo cobran sentido en una auténtica praxis social y política. La psicología social considera que en la relación fraterna está el germen del pensar, así como del desarrollo de la capacidad para compartir y ser solidario. Erich Fromm, un hombre con una visión admirablemente amplia del ser humano, consideró que la fraternidad universal está íntimamente asociada a las demandas radicales del ser humano de amor, justicia y libertad. Conocer esas realidades solo puede pasar por comprender la realidad material, social y psicológica de las personas. La fraternidad universal es, sobre todo, una idea ética, y el mundo actual requiere muchas respuestas en ese sentido, las cuales se ven obstaculizadas por todo lo que artificialmente hemos construido y se acepta como dogma: naciones, estados, religiones.
Curiosamente, solo el insaciable capital ha podido traspasar las fronteras políticas, aunque haya establecido otros obstáculos, igualmente alienantes, que impiden materializar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad universal recupera una vieja tradición antidogmática. La eliminación de las fronteras no es únicamente física y política, también intelectual y moral. Si nos esforzamos en indagar un poquito, encontramos una encomiable tradición contemporánea reivindicando la fraternidad. Un ejemplo es Albert Camus y su invitación a la acción para establecer derechos propios y ajenos, que es una manera de entender la fraternidad. Tal y como empecé estas reflexiones, quiero insistir en recordar el vínculo entre los tres grandes conceptos. Si actúas fraternalmente es porque te preocupa la libertad y la igualdad, dos conceptos que siempre deberían tener en cuenta a nuestros semejantes. Hasta muy pronto.